La Anunciación a María. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versículo 26 y siguientes. El anuncio del nacimiento de Jesús está relacionado con la historia de Juan el Bautista, ante todo cronológicamente, por la indicación del tiempo transcurrido desde el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías, es decir, en el mes sexto del embarazo de Isabel. Sin embargo, ambos hechos y ambos envíos se asocian también en este párrafo, porque se nos informa que María e Isabel, y así también sus hijos, tienen un parentesco de sangre. La visita de María a Isabel, que resulta como consecuencia del diálogo entre Gabriel y María, Lucas capítulo 1, versículo 36, conduce aún antes de su nacimiento a un encuentro entre Jesús y Juan en el Espíritu Santo. Y en este encuentro se hace visible al mismo tiempo la relación que tienen sus respectivas misiones. Jesús es el más joven, el que viene más tarde, pero es aquel cuya cercanía hace saltar a Juan en el seno materno y llena a Isabel con el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Así ya en los relatos de San Juan sobre el anuncio y el nacimiento aparece. En cuanto al contenido, lo que dirá el Bautista en el Evangelio de Juan. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Pero primeramente hay que considerar con más detalle el relato del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Veamos antes el mensaje del ángel y después la respuesta de María. En el saludo del ángel llama la atención el hecho de que no se dirige a María con la saludación habitual en hebreo, shalom, la paz esté contigo, sino con la fórmula de saludo griego, chairé, que se traduce tranquilamente por Dios te salve, como sucede con la oración mariana de la Iglesia formada por frases tomadas del relato de la Anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 28 y 42. Aún así, conviene captar aquí el verdadero significado de la palabra chairé, alégrate. Podríamos decir que con este saludo del ángel comienza en sentido propio el Nuevo Testamento. La palabra aparece nuevamente en la Noche Santa, en boca del ángel que dice a los pastores, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Lucas capítulo 2, versículo 10. En Juan aparece de nuevo el encuentro con el resucitado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Capítulo 20, versículo 20. En los discursos de despedida de Jesús, en Juan, aparece una teología de la alegría que, por decirlo así, saca a la luz la hondura de esta palabra. Volveré a verlos, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Capítulo 16, versículo 22. La alegría aparece en estos textos como el auténtico don del Espíritu Santo, como el verdadero regalo del Salvador. Así, con el saludo del ángel, se toca el acorde que sigue resonando después y a través de todo el tiempo de la Iglesia, y que en cuanto a su contenido, puede escucharse también en la expresión fundamental con la que se designa todo el anuncio cristiano. Evangelio, buena noticia. Como hemos visto, alégrate es ante todo un saludo griego y en tal sentido, en esta palabra del ángel, se abre inmediatamente también la puerta hacia los pueblos del mundo. Se insinúa la universalidad del mensaje cristiano y sin embargo, está también una palabra tomada del Antiguo Testamento, por lo cual se encuentra enteramente
en continuidad con la historia bíblica de la salvación. Han sido sobre todo Stanislas Leonet y René Laurentin quienes han mostrado que en el saludo de Gabriel a María se retoma y actualiza la profecía de Sofonías capítulo 3 versículo del 14 al 17, que reza: Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No es preciso que entremos aquí en los detalles de una comparación textual entre el saludo del ángel a María y la promesa del profeta. El motivo esencial por el cual la hija de Sión puede alegrarse está expresada en la frase: El Señor está en medio de ti. Sofonías capítulo 3, versículo del 15 y 17. Literalmente la expresión dice: está en tu seno. Sofonías retoma así las palabras del libro del Éxodo en las que se describe el habitar de Dios en el arca de la alianza, como un habitar en el seno de Israel. Exactamente, esta expresión reaparece en el mensaje de Gabriel a María: concebirás en tu seno. Lucas capítulo 1, versículo 31. Con independencia de cómo se quieran valorar en sus detalles estos paralelos, resulta evidente una cercanía interior entre ambos mensajes. María aparece como la hija de Sión en persona. Las promesas de Sión se cumplen en ella de una forma inesperada. María se convierte en el arca de la alianza, en el lugar de una real inhabitación del Señor. Alégrate, llena de gracia. Vale la pena que reflexionemos sobre otro aspecto del saludo, chairé, la relación entre la alegría y la gracia. En griego, los dos vocablos alegría y gracia, chaira y chairis, están formados a partir de la misma raíz. Alegría y gracia forman una unidad. Volvamos ahora al contenido de la promesa. María dará a luz un hijo a quien el ángel atribuye los títulos de Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Se promete además que Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, que su reinado, no tendrá fin. A esto se añade enseguida un grupo de promesas relacionado con el modo de la concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Comencemos con la última de estas dos promesas. Por su lenguaje, pertenece a la teología del templo y de la presencia de Dios en el santuario. La nube santa, la Shekinah, es signo visible de la presencia de Dios. Muestra y a la vez oculta el habitar de Dios en su casa. La nube que proyecta su sombra sobre los hombres retorna más tarde en el relato de la transfiguración del Señor, Lucas capítulo 9, versículo 34 y Marcos capítulo 9, versículo 7. Nuevamente es aquí signo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios en lo oculto. De ese modo, con la palabra sobre el Espíritu Santo, que cubre con su sombra, se retoma la teología de Sión, contenida en el saludo. Una vez más, María aparece como la tienda viviente de Dios, en la que Él quiere habitar de una manera nueva entre los hombres. Al mismo tiempo, en el conjunto de estas palabras del anuncio se insinúa el misterio del Dios Trino. Se trata de Dios Padre, que ha prometido estabilidad al trono de David y que establece ahora al heredero cuyo reino no tendrá fin, el heredero definitivo de David, que había predicho el profeta Natán con sus palabras: Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. El Salmo 2 lo reitera: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Las palabras del ángel permanecen completamente en la piedad del Antiguo Testamento.
y sin embargo la trascienden. Reciben un nuevo realismo a partir de una nueva situación. Reciben una densidad y una fuerza que antes era impensable. Todavía no se ha reflexionado sobre el misterio trinitario, no se ha desarrollado en una doctrina definitiva. Aparece por sí mismo a través de la forma de actuar de Dios, tal como está prefigurada en el Antiguo Testamento. Aparece en el acontecimiento sin llegar a ser doctrina. Y del mismo modo, la condición de hijo que es propia del niño no se hace objeto de una reflexión desarrollada hasta lo metafísico. De esta manera, todo se mantiene en el ámbito de la piedad judía, y sin embargo, las mismas antiguas palabras se ponen de nuevo en camino. Se trascienden a sí mismas gracias al nuevo acontecimiento que expresan e interpretan. Justamente en su sencillez adquieren una nueva grandeza verdaderamente desconcertante. Grandeza, no obstante, tiene que desplegarse todavía en el camino de Jesús y en el camino de los creyentes. A este contexto pertenece también el nombre de Jesús, que el ángel pone al Hijo prometido, tanto en Lucas capítulo 1 versículo 31 como en Mateo capítulo 1 versículo 21. El nombre de Jesús contiene escondido el telegrama, el misterioso nombre del Joreb, y lo amplía a la afirmación. El nombre de Jesús contiene escondido el tetragrama. El nombre de Jesús contiene escondido el tetragrama, el misterioso nombre del Joreb, y lo amplía a la afirmación: Dios salva. El nombre revelado en el Sinaí, que había quedado de alguna manera incompleto, es pronunciado aquí hasta el final. El Dios que es el Dios presente y salvador, la revelación del nombre de Dios, iniciada en la zarza ardiente, es llevada a plenitud en Jesús. Juan capítulo 17, versículo 26. La salvación que trae el Hijo prometido se muestra en la instauración definitiva del reino de David. De hecho, el reino davídico se le había prometido una duración perpetua. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Había anunciado Natán por encargo del mismo Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. En el Salmo 89 se refleja de forma estremecedora la contradicción entre el carácter definitivo de la promesa y el colapso real del reinado davídico. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley, castigaré con la vara sus pecados. Pero no les retiraré mi favor, no violaré mi alianza. Versículo del 30 al 34. Por eso el salmista reitera de manera conmovedora y con insistencia ante Dios la promesa. Llama al corazón de Dios y reclama su fidelidad. En efecto, la realidad que él está viviendo es totalmente distinta. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Acuérdate, Señor, de la afrenta de sus siervos. Versículo del 43 al 42 y 51. Esta queja de Israel estaba también ante Dios en el momento en el que el ángel Gabriel anunció a la Virgen María el nuevo rey que habría de sentarse en el trono de David. Herodes era rey por gracia de Roma. Era idumeo, no era hijo de David, pero sobre todo por su inaudita crueldad, era una criatura de aquella realeza que había sido prometida a David. El ángel anuncia que Dios no ha olvidado su promesa, que ella se hará verdadera ahora en el Hijo que María ha de concebir por obra del Espíritu Santo. Su reino no tendrá fin, dice Gabriel a María. En el siglo IV, esta frase fue incorporada
en el símbolo de Nicea, en el momento en el que el reino de Jesús de Nazaret abarcaba ya todo el mundo mediterráneo. Los cristianos sabemos y confesamos con gratitud que Dios ha cumplido su promesa. El reino de Jesús, hijo de David, se extiende de mar a mar, de continente a continente, de un siglo a otro. Por supuesto, siempre sigue siendo verdaderas las palabras que Jesús dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. A veces en la historia, los poderosos de este mundo quieren apropiarse de este reino, pero justamente en esos casos es cuando está amenazado. Ellos quieren asociar su poder con el poder de Jesús y justamente de ese modo desfiguran su reino, lo amenazan. O bien, su reino está expuesto a la constante persecución por parte de los que tienen el poder, que no toleran ningún otro reino y quisieran aniquilar al rey sin poder, pero cuyo misterioso poder temen. Pero su reino no tendrá fin. Este otro reino no está construido sobre el poder mundano, sino que se funda solamente en la fe y el amor. Es la gran fuerza de la esperanza en medio de un mundo que tan a menudo parece haber sido abandonado por Dios. El reino de Jesús, hijo de David, no tiene fin, porque en él domina Dios mismo, porque en él penetra en este mundo el reino de Dios. La promesa que Gabriel transmitió a la Virgen María es verdadera. Se cumple siempre de nuevo. La respuesta de María, que ahora pasamos a tratar, se despliega en 2 pasos. Como primera reacción al saludo del ángel, María se turba y queda pensativa. Su reacción es diferente de la de Zacarías. De él se dice que se turbó y quedó sobrecogido de temor. Lucas capítulo 1, versículo 12. En María la primera palabra es común. Ella se turbó, pero lo que sigue después no es el temor, sino una reflexión interior sobre el saludo del ángel. Ella piensa, dialoga en su interior, ¿qué querrá decir el saludo del mensajero de Dios? Así aparece, ya aquí, un rasgo característico de la Virgen María, de la imagen de la Madre de Jesús, rasgo que encontramos otras 2 veces en el Evangelio, en situaciones semejantes. El confrontarse interiormente con la palabra. Lucas capítulo 2, versículo 19 y 51. María no se queda en la primera turbación por la cercanía de Dios en su ángel, sino que procura entender. Así aparece, por una parte, como una mujer sin temor, que conserva el juicio también frente a lo inaudito. Al mismo tiempo, se presenta como una mujer interior, que mantiene unido el corazón y el entendimiento y que procura reconocer el contexto, el conjunto del mensaje de Dios. De ese modo, se convierte en imagen de la Iglesia que reflexiona sobre la palabra de Dios, procura comprenderla en su totalidad y conserva en su memoria lo que se le ha regalado. La segunda reacción de María nos resulta enigmática. En efecto, en respuesta a la actitud reflexiva con la que María había recibido el saludo mensajero de Dios, el ángel le comunica su elección como madre del Mesías. María responde a esto con una pregunta breve e incisiva. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. Consideremos de nuevo la diferencia respecto a la respuesta de Zacarías, que había reaccionado con una duda acerca de la posibilidad del encargo que se le estaba encomendando. Al igual que Isabel, él era de edad avanzada, ya no podía esperar tener un hijo. En cambio, María no duda. No pregunta sobre la realización en cuanto tal, sino sobre el modo en que habrá de realizarse la promesa, cuyo camino no le resulta reconocible. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Capítulo 1, versículo 34.
Esta pregunta parece incomprensible, puesto que María estaba comprometida y según el derecho judío se la equiparaba ya a una esposa, aun cuando no vivía aún con su marido, y la convivencia conyugal no se había iniciado todavía. Desde Agustín, la cuestión se ha explicado en el sentido de que María había hecho un voto de virginidad y se había comprometido solamente para tener un protector de su virginidad. Pero esta reconstrucción está completamente fuera del mundo del judaísmo. En tiempos de Jesús, en su contexto, parece impensable. Pero, ¿qué significa entonces esa frase? La exegénesis moderna no ha encontrado una respuesta convincente a esta pregunta. Se dice que María, que en ese momento no había sido todavía introducida en casa de su marido, no había tenido trato alguno con varón y entendió que lo que se le había mandado debía realizarse con urgencia inmediatamente. Pero esto tampoco resulta convincente, pues el tiempo de comenzar la convivencia marital no podía demorarse mucho. Otros intérpretes quieren ver la frase como una pura construcción literaria, cuyo fin es desarrollar el diálogo entre María y el ángel. Tampoco esto es una explicación real de la frase. Se podría recordar también que según la costumbre judía, era el varón quien formulaba unilateralmente el compromiso y no se pedía el consentimiento de la mujer. Pero tampoco esta referencia soluciona el problema. Así pues, queda en pie el enigma, o tal vez digamos mejor, el misterio de esta frase. Por razones que no son accesibles, María no ve ningún camino por el que ella pueda llegar a convertirse en la madre del Mesías, mediante una relación conyugal. El ángel le confirma que ella no llegará a ser madre por el camino habitual, después de ser recibida por José en su casa, sino por ser cubierta con la sombra del poder del Altísimo, por la venida del Espíritu Santo. Y le reafirma con énfasis: para Dios nada hay imposibles. Lucas capítulo 1, versículo 37. Sigue después la tercera reacción, la respuesta propiamente dicha de María, su sencillo sí. Ella se declara la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Bernardo de Claraval expone dramáticamente la emoción de este momento en una de las homilías de Adviento. Tras el fallo de los primeros padres, todo el mundo está oscurecido, bajo el dominio de la muerte. Dios busca entonces una nueva entrada en el mundo. Llama a la puerta de María. Necesita la libertad humana. No puede redimir al hombre, creado como criatura libre, sin un sí libre a su voluntad. Al crear la libertad, se hizo en cierto modo dependiente del hombre. Su poder está vinculado al sí no coaccionado de un ser humano. Bernardo muestra así cómo el cielo y la tierra contuvieron el aliento en ese momento de la pregunta a María. ¿Dirá que sí? Ella vacila. ¿La retendrá su humildad? Esta vez dice Bernardo a María: no seas humilde, sino audaz. Danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de su boca, de su corazón, viene la respuesta. Hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la obediencia libre, humilde y al mismo tiempo audaz, en la que acontece la decisión suprema de la libertad humana. María llega a ser madre a través de su sí. Los padres lo expresaron a veces diciendo que María concibió a través de su oído, es decir, por su escucha. Por su obediencia entró en ella la palabra y llegó a ser fecunda en ella. Los padres desarrollaron en este contexto la idea del nacimiento de Dios en nosotros por la fe y el bautismo, a través de los cuales el Logos viene siempre de nuevo a nosotros y nos hace hijos de Dios. Pensemos, por ejemplo, en las palabras de San Irineo. ¿Cómo irá el hombre hacia Dios si Dios no ha ido hacia el hombre?
¿Cómo dejarán los hombres la generación de la muerte si no son regenerados a través de la fe en el nuevo nacimiento, que ha sido dado por Dios de manera admirable e impensada como signo de la salvación que proviene de la Virgen? Pienso que es importante escuchar también la última frase de la escena lucana de la Anunciación: y el ángel se retiró. Lucas capítulo 1, versículo 38. La gran hora del encuentro con el mensaje de Dios, en la que toda la vida da un giro, pasa y María se queda sola, con la tarea que, en realidad, va más allá de toda capacidad humana. No hay ángeles a su alrededor. Tiene que proseguir el camino que conduce a través de muchas oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante su embarazo, hasta el momento en que Jesús será declarado loco. Marcos capítulo 3, versículo 21 y Juan capítulo 10, versículo 20. Y más aún, hasta la noche de la cruz. En estas situaciones, ¿cuántas veces habrá regresado María interiormente a aquella hora en la que el ángel de Dios le habló y se habrá internado nuevamente con su escucha en el saludo? Alégrate, llena de gracia. En las palabras consoladoras, no temas, María. El ángel se va, la misión permanece y con ella madura la cercanía interior a Dios, el mirar y tocar interiormente su cercanía.